Bendiciones a todos. Eh, Entramos acá en una nueva etapa entonces del entrenamiento. Ahora vamos a ver el sistema de asimilación. Creando un sentido de pertenencia, cerrando la puerta de atrás. Comenzando con esto, el Señor nos permitió conocer su voluntad para nosotros de llevar el Evangelio a todas las personas, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles. La idea de hacerlos sentir parte a las nuevas personas es también enseñarles la bendición de ser miembros, como también la responsabilidad. La gran comisión, como lo acabo de mencionar, es vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. La interacción, ¿cuál ha sido de peor o mejor primera visita a una nueva iglesia? Esa primera impresión que tiene la gente es lo que le va a establecer su permanencia, su continuidad y también sentirse identificado con el lugar. Justamente ese sentido de pertenecer a un lugar. La iglesia primitiva, según nos marca Hechos, capítulo 2, verso 38 al 41, arrepiéntanse, bautícense cada uno. Ahí está lo principal que la iglesia manifestaba, la gente creía, se bautizaba, enseguida asimilaba que era parte de algo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, dice el versículo 41. Una vez más, ¿no? La fe, la acción y el ser parte de, en este caso, de la pertenecer a la iglesia primitiva. Creer, pertenecer, basado en el mismo texto de Hechos. La iglesia del siglo XXI tiene un círculo similar a la iglesia, pero en este caso lo podemos ver como invertido. La gente quiere sentirse parte de algo, quiere sentirse que pertenece a un lugar y eso los lleva a creer, a tener fundamentos para asistir, para crecer, asistir a la iglesia, crecer en la iglesia y ser parte de la iglesia. Jesús nos deja el ejemplo con Zaqueo. Allí podemos leer Lucas 19, del 1 al 10. Zaqueo es invitado por Jesús a que lo lleve a su propia casa. Y Jesús camina hacia la casa de él y él se siente bendecido por esta situación. Jesús le da un principio a Zaqueo que él enseguida identifica que ahora pertenece a ese grupo como seguidor de Cristo. 5 preguntas que tenemos que tener en mente y evaluarlas. Y esto nos va a dejar ver qué está sintiendo la gente que se está acercando a nuestra iglesia o que se va a acercar a la iglesia. Tener las respuestas lo va a hacer justamente asimilar mucho más rápido el pertenecer. ¿Qué es lo que las personas se preguntan acerca de la iglesia? En primer lugar, ¿mi familia encaja aquí? Si miramos a las personas dentro de nuestra congregación, ellas tienen que tener respuesta a esta pregunta. Miramos a nuestro alrededor para ver si hay personas como nosotros, nuestra edad, nuestra condición familiar y nuestros intereses. La gente que ve una iglesia familiar, pues se va a sentir identificada a pertenecer a ese sitio con su familia. Y también el ambiente de la iglesia lo va a llevar a entender si ese es un lugar para su familia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿A quién estamos nosotros alcanzando y cómo vamos a asimilar esto para que la gente se sienta parte de la iglesia?
Segunda pregunta, ¿nos gusta el pastor? Bueno, esto tiene que ver más, ¿no?, con los dones, la capacidad del pastor para enseñar, para lo que es la planeación del servicio, cómo es todo ese momento que pasa la gente con nosotros ahí y qué es lo que ellos perciben del pastor. El servicio de adoración y el sermón están vivos o aburridos. Son buenos ejemplos el pastor y otros líderes. La gente va a evaluar esto, va a evaluar al pastor, va a evaluar el entorno y eso le va a traer la respuesta a la pregunta. Encontraré amistades aquí, muy importante, ¿no? Que la gente pueda ver que a su alrededor hay gente que se conecta, que se relaciona. Entonces eso lo va a llevar a responderse esta pregunta. Esto tiene que ver, la cuarta pregunta, ¿soy necesario? Pregunta acerca del valor, ¿no? ¿Puedo contribuir, hacer alguna diferencia? ¿Sería útil siendo parte de esta iglesia? Tenemos que lograr tener diferentes áreas para el servicio y hacerle conocer a las personas que queremos contar con ellos. La quinta pregunta, ¿qué es lo que esperan de mí? Y esto tiene que ver con la responsabilidad, así como también le damos a la persona la oportunidad de servir, tiene que saber que hay una responsabilidad en esto. ¿Cuánto costará unirme a esta iglesia? Las grandes expectativas están expuestas. Tenemos que enseñarle a la gente, no solo darles un lugar para servir, una oportunidad para ser de bendición hacia otros, sino también mostrarles que hay una responsabilidad en eso y que trabajen en eso. 5 factores que impactarán la asimilación. Vimos las 5 preguntas, ahora vemos estos 5 factores. Uno de los factores importantes es el tiempo. Los primeros 10 minutos de las personas en la iglesia. ¿Cuál es su forma de analizar, ver, asimilar? Si ese es el lugar donde va a permanecer. Las primeras 48 son críticas, 48 horas son críticas para hacer el primer contacto. Debemos tomar nota de esto, tenemos que hacer un énfasis en esto. Los primeros 6 meses críticos para encontrar amistades. La gente en 6 meses tiene que encontrar una relación de amistad con otros. Eso lo va a llevar a que sea una persona que permanezca también. Entonces lo que estamos trabajando, la gente que está llegando, de esta manera no se nos va a ir justamente por la puerta de atrás. Entran por un lado, a eso se refiere, ¿no? Entrar por el frente y después salir por atrás. No, queremos que se queden, que sean parte. Y nosotros debemos enseñarles a asimilar estas cosas y que la gente nuestra sea parte de ese movimiento. Otra vez más, el tema de las relaciones, otro factor primordial, las amistades. 6 para quedarse, 6 amigos en 6 meses. Es más o menos el pronóstico de esto, ¿no? La gente viene a la iglesia por una variedad de razones, pero ellas se quedarán solo por una razón, las relaciones. Voy a hacerlos parte, tener diferentes actividades que hagan que los miembros y la gente se relacione. Eso crea lazos fuertes y la gente empieza a asimilar de una manera más poderosa el sentido de pertenencia, porque otros están al lado de ellos también. Grupo pequeño, 6 meses para quedar integrado, nuevo grupo con una proporción de 1 de cada 5 se queda, 1 de cada 5, así que saque la cuenta, entre más grupos pequeños que se provean, mayor será el porcentaje de gente nueva que será retenida. Bueno, tomar la visión de los grupos es todo un trabajo y tiene que ver que cuanto más la gente capte esta visión, el pastor tiene que ser dinámico en transmitir bien la visión de los grupos o la visión celular, trabajar fuerte con esto y sabiendo de que ahí va a llegar gente que no se va a quedar, pero vamos a ir recibiendo el fruto que se queda. Entonces, cuanto más multipliquemos los grupos, pues más gente se va a estar quedando. Es una herramienta muy buena, fuerte, el trabajar con grupos.
Ministerio. Proveer oportunidades de ministerio para pertenecer y servir en base de los dones, diferentes niveles de servicios basados en la madurez. El tema de los ministerios no es diferente a lo que es servir en diferentes áreas de la iglesia, como ser voluntarios, colaboradores. El ministerio tiene que ver justamente con aquellas personas que por medio de la madurez también cristiana han desarrollado dones o están en el desarrollo de esos dones y son evidentes. Entonces esa gente nosotros tenemos que proveerles oportunidades de ministerio, que se involucren a nivel ministerial, no ya solamente como un voluntario, como alguien que nos ayuda a hacer una tarea específica del templo, de las instalaciones, del mantenimiento, de algún trabajo social, sino más bien tiene que ver con el trabajo eclesiástico, ya con la administración hacia las personas o hacia aún la gente que necesita conocer a Jesús. Camino a seguir. Esto es esencial en estos 5 factores, ¿no? Dar a la gente un camino para comprometerse, una dinámica, creando el deseo de moverse al siguiente paso. Tiene que crearse esto, hay que ser específico, muestra a la gente exactamente qué es lo que sigue después. Llevarlos por etapas, por niveles, como usted le quiera llamar, pero hay que llevar un camino. Realista, ayuda a la gente a crecer un paso a la vez. Tenemos que ser realistas, el paso, y también que vayan de a uno, así, paso por paso, siguiendo el ritmo. Entonces todos van a crecer de una manera coordinada y vamos a ver que es claro el camino que llevamos en el desarrollo de esto. 5 herramientas. Estuvimos hablando, ¿no? 5 preguntas, 5 factores. Ahora vemos 5 herramientas para el desarrollo del sistema de asimilación. Un equipo de asimilación. Necesitamos tener un equipo de asimilación. Pocas iglesias tienen un equipo de bienvenida. La iglesia pequeña, el pastor invitado, estos son ejemplos, ¿no? El pastor invita a la gente a su hogar una vez al mes. La iglesia grande invitando a nuevas personas a un almuerzo con el pastor y el personal mensualmente. Si formamos un equipo de asimilación, no tenemos que estar directamente nosotros los pastores involucrados en todo eso, ser parte de eso, sino que ese equipo de trabajo nos va a ayudar a estar en contacto con la gente, a saber de las personas, conocer sus necesidades y también a que en algún momento, claro, tengan un tiempo para consultarnos, para hablar, para orar. Lo segundo, centro de información. Debería estar en un lugar central, atendido por personas amigables. Tenemos que tener este punto en nuestras iglesias. En la entrada es un lugar ahí donde la gente se reúne quizás por un café o según el edificio que uno tenga, las instalaciones, buscar ese lugar estratégico por donde la gente puede ir e informarse de cualquier cosa que necesite. 3. Sistema de seguimiento. Esto es muy importante, ¿no? El seguimiento, en primer lugar, el contacto a las 48 horas, la primera visita, la segunda, la tercera, para reforzar a la persona en el acercamiento, en su visita, en su primera vez en la iglesia. Es esencial que logremos llevar esto adelante y que no perdamos esto. También tener una encuesta, una entrevista, como nos menciona aquí el cuarto punto, tiene que ver con eso, ¿no? De que podamos tener una pequeña encuesta o entrevista, como aquí le llaman, ¿no? Y tener preguntas como esta. Esto lo puede adaptar según la información que usted quiera captar de la gente, agarrar de la gente, ¿no? Nuestra iglesia quiere servirle mejor, nos podrá dar su opinión, por favor. Esto es lo que noté desde el inicio, esto es lo que más me gustó, esto es lo que menos me gustó, ¿no? Y ahí están las edades y la fecha. Esto es un ejemplo a seguir. Como digo, usted puede diagramar el suyo, pero es interesante poder tomar esa información y después trabajar con ella en qué estamos haciendo bien, qué es lo que debemos mejorar,
qué cosas a la gente realmente ha encontrado que le ha caído muy bien. Entonces reforzar esas cosas y cambiar las otras si es necesario. Clase 101. Tenemos que llevar a la gente a madurar en la fe. Conectar a la gente con justamente darles una orientación básica de la salvación en su fe, si ya ha recibido a Cristo, si necesita hacerlo, y después llevarlo, ¿no?, para que tenga un fundamento en la fe. Es formar una estrategia, una estructura que disipule a las personas, que las lleve a crecer, y también y poder nosotros medir ese fruto. El líder, el plantador, pastor, tiene que trabajar fuerte con esto. Entonces aquí hacemos un repaso, como estuvimos viendo, del sistema de asimilación. Tiene que haber un equipo, tiene que haber un sistema de seguimiento, el centro de información es importante, la entrevista, la encuesta y la clase Conecta 101, ¿no?, que son los principios básicos que cada persona debe ir aprendiendo en su nueva fe, o justamente en que la persona ha asimilado y es parte de la iglesia local. Entonces tenemos que hacerlo pasar, tenemos que tener esta estrategia desarrollada ya, lista para que trabajen con esa nueva persona, con esa nueva familia. ¿Qué parte de nuestro sistema de asimilación necesita ser desarrollado en este momento? Eso es una pregunta para usted en su ministerio, o si va a hacer una plantación, pues son preguntas que te las puedes hacer ya sabiendo que tu intención es tener este sistema de asimilación. A desarrollar más tarde o cuándo, ahí tiene que ver con el plantador. Acá tenemos una interacción ahora y son dos preguntas donde usted puede tomarse unos minutos y trabajar con esto. ¿Cómo abordarás tu plan de plantación de iglesia a las 5 preguntas que se hacen las personas nuevas? Esto es una pregunta para usted y que trabaje o en su grupo o en su mesa, según como lo diga nuestro coordinador. ¿Y cómo aplicarás las 5 herramientas para un sistema de asimilación eficaz? Ahí es un trabajo que usted lo puede hacer en papel y después lo puede llevar a la práctica en su iglesia o en el campus donde va a plantar la iglesia. Acá tenemos algunas referencias para ir concluyendo ya. Me comprometo, soy miembro de la iglesia, y fundar, anímate a empezar. Esos libros son recomendados para que usted pueda trabajar en esto del sistema de asimilación. Muy bien, que Dios les bendiga. Ha sido un honor, una bendición compartirles el sistema de asimilación.